¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de hoy de Andalucía Paranormal, en el cual nos vamos a sumergir en el mundo del misterio, de lo desconocido, de lo inexplicable, en el mundo, al fin y al cabo, de los fenómenos paranormales. Hoy con un programa que estoy seguro que les va a gustar, porque nos vamos a ir a Huelva a investigar en el Tiro de Pichón, en Jabugo. Vamos a seguir con un lugar, la Mansión de los Desesperados, un sitio en el que ocurren hechos que les va a poner la piel de gallina. Y finalmente una película que estoy seguro que les va a gustar, que se llama Te van a matar. Encojo un poco el gesto porque la película tiene tela, ¿eh? Y pónganse en el papel cuando lleguemos, ya les explico. Hoy les hablo nuevamente de la inteligencia artificial. Hablaba hace una semana que la inteligencia artificial hay que tener cuidado con ella. Es positiva, va a quitar trabajo, pero va a dar trabajo. Va a dar trabajo a aquellas personas que se van a encargar de generar contenidos con esa IA, de pulir detalles con esa IA, y va a quitar trabajo, por ejemplo y por desgracia, en redacciones, ¿no?, de periódicos, entre otros muchos sitios. Hoy día todavía se nota cuando un texto está escrito con inteligencia artificial. Se nota al ojo de la persona que trabaja en una redacción, que está acostumbrado a redactar sus textos, pero que también usa la inteligencia artificial para correcciones y demás, se da cuenta de que hay una serie de marcas, ¿no? Cayó en mis manos hace no mucho un libro que compré en un portal, en Amazon, y el libro estaba entero generado por inteligencia artificial. El contenido era bueno, pero te invitaba a dudar, claro, por la alucinación de la inteligencia artificial, que es cuando pone datos que saca de su cosecha, ¿no? Eso cada vez está más controlado, está más restringido. Y hace unas semanas yo me atreví a hacer un experimento en mi programa de radio, en Voces del Misterio, en el cual integré a dos contertulios generados por inteligencia artificial. El resultado es muy bueno. El resultado es un señor que tiene un cierto acento latino, nada que objetar, no hay un acento más bonito también que el latino, y una chica que hablaba un perfecto castellano. Resultado muy bueno, la verdad, una información veraz. Evidentemente el guión se lo di yo. Muchas personas que se sorprendieron, oye, qué bueno, estupendo, pero también hubo gente que criticaba, ¿no? Sin embargo, surge la tesitura. Veo que en una determinada cadena de radio también hacen lo mismo semanas después. Y aquello lo tildan de genialidad, lo tildan de ¡buah!, hecho sin parangón, de hay que ver, qué fiera, qué monstruo. Y tú dices, ¿perdona? O sea, si lo hace este, es una genialidad. Si lo hace otro, incluyéndome yo, hay que ver lo que has hecho, eso es un crimen. Incluso cuando lees la caja de comentarios, quien te decía que era un crimen lo que habías hecho, en la caja de comentarios de ese otro es una genialidad, no tiene parangón. ¿Qué pasa? ¿Que aquí tasamos por el nombre de la otra persona? O sea, como este es más popular o tiene más nombre, palmadita en la espalda. Este, que es el que lo ha probado por primera vez, patada en la espalda. No, hombre, eso no es así. Eso no es así. Nuevamente vivimos en una sociedad de apariencia, de golpes de pecho y de bienquedas. El bienquedismo es un mal social muy habitual en este país. Antes el bienqueda estaba afincado en el sur de España. Ahora el bienqueda se ha extendido a toda España. Y hay mucho bienqueda. Miren ustedes, si lo que hace esa otra persona a segundas es una genialidad, el que lo hace primero es más genial aún. Le guste o no le guste. Con lo cual, seamos un poquito más objetivos y menos bienqueda. O ser muy bueno o ser muy malo, o el término medio. Pero no a unos las flores
y a otro, en este caso, los rejones. Eso no está bien. Dice mucho de la persona que incurre en ese menosprecio. Y comenzamos porque nos vamos a Huelva, al Tiro de Pichón. Nos vamos a un sitio que es fantástico y que tuvimos la oportunidad de estar allí en el año 2007 y hemos regresado en muchas ocasiones. Hoy regresamos de nuevo a esos lugares que, como siempre hemos dicho en el Misterio, no todas las semanas vamos a ir a un sitio nuevo. El Misterio es al contrario, es visitar una y otra vez sitios conocidos hasta que se manifiesta algo que es sustancial. Hoy por ello conocemos mejor la historia del Tiro de Pichón y lo que en su interior ocurre. Hoy les proponemos un viaje a la Sierra de Huelva para descubrir un lugar mágico pero también encantado. Un caserón en cuyo interior dicen que moran fantasmas y que en un alarde, en este caso de investigación, tuvimos la oportunidad de comprobar la veracidad o no de esas informaciones in situ, yendo precisamente a este punto en la sierra, en Jabugo, que es el Tiro de Pichón. Largas jornadas de investigación, muchos datos por recabar, por estudiar, por analizar, psicofonías, imágenes, vídeos, fotografías y sobre todo la pasión del misterio desarrollándose en el interior del mismo. Para hablar de todo ello, hoy vamos a tener a quien lo vive directamente, en este caso ya no solo a mi persona, sino también a José David Flores, que nos acompaña nuevamente hoy en este programa. David, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Tiro de Pichón, vaya caso. Con mucha relación con Sevilla. Exactamente, antiguamente toda la parte de la Sierra de Huelva, nos tenemos que ir 1 siglo y medio atrás, pertenecía a Sevilla. Tiro de Pichón, cuéntame, descríbeme el sitio, dónde está, por dónde tenemos que acceder a él, está hoy visitable, no está, son muchas preguntas las que se acumulan. Son muchas preguntas, sí. A ver, Tiro Pichón se encuentra en Jabugo, como bien dices, es una de las entradas desde la parte de Aracena hacia Jabugo, donde en lo alto de un montículo podemos encontrar un edificio, en este caso eran 2 en su momento, en el que, bueno, están bien diferenciados. Una primera parte, que es esa que vemos en imágenes actualmente, correspondiente al arquitecto que, bueno, en Sevilla tantos edificios hizo, como fue Aníbal González, y una segunda parte más nueva, más moderna, que bueno, estaba adyacente a este edificio y que a día de hoy pues ha desaparecido, ¿no? ¿Se puede visitar? ¿No se puede visitar? Actualmente se puede visitar como museo que es, Museo del Jamón, pero ya evidentemente dentro no es posible realizar esas investigaciones que tuvimos a bien realizar durante tantas y tantas noches en este lugar. Sobre todo porque la parte que se corresponde, en este caso no ya a Aníbal González, sino más contemporánea, década de los 40, esa parte ya no está enlazada a ese lugar, es más, ni siquiera está. Ya no existe. Y lo único que se ha dejado es el caserón de Aníbal González, que allí es donde parte la historia, allí es donde se contaba, sobre todo por los habitantes de Jabugo, que se aparecía el fantasma del guardés. ¿Quién era el fantasma del guardés? Pues el guardés era la persona que, como bien su nombre bien indica, era el que guardaba aquel lugar y que, bueno, pues fallece en este sitio y decían los vecinos, que no era extraño verlos por las ventanas de este edificio una vez que ya había fallecido, evidentemente, ¿no? No solamente del guardés, sino de esa famosa dama de blanco, que también parecía pasearse por la zona alta de este edificio y que, bueno, también se parece a tantas damas blancas que se pasean por edificios encantados de todos los rincones del mundo, ¿no? Sin embargo, David, cuando se hace la investigación, fue muy llamativo que en el ático de lo que es el Tiro de Pichón, lo que aparecía o lo que surgía no era en este caso nada paranormal, es decir, aquel edificio que era en principio el más idóneo para este tipo de fenómenos extraños, al final ocurre que era donde no se detecta nada y donde sí se detecta es en la zona del albergue, que estaba anexa, que estaba aledaña, y ahí sí. Sin embargo, fue llamativo porque en ese ático, en el suelo, lo que había pintada era
una estrella de 5 puntas, con spray rojo, el típico pentagrama exactamente, todo circunscrito a un círculo, y luego una ouija que había improvisado allí sobre uno de los paneles de las ventanas, a modo de tablilla, que se utilizaba en este caso como fenómeno contactista. Es normal que en un lugar encantado te puedas encontrar este tipo de símbolos, de pentagramas, y cera, animales muertos también, pero en este caso se correspondían con otros tipos de historias cercanas. ¿Se corresponde el tema de la ouija algo normal que se puede hacer en una casa encantada o entra dentro de la superchería que pueda haber? A ver, es normal que se pueda realizar todo tipo de interés por hacer un contacto con el más allá. Se puede hacer con la ouija, se puede hacer con una grabadora, se puede hacer con infinidad de instrumentos que pueden llevarse a una investigación. Pero sí es verdad que el tema de la ouija, el cine ha hecho mucho daño, ¿verdad? Y el cine ha hecho pues a todas aquellas personas que le tienen un pelín de miedo a lo que es la ouija, pues bueno, el hacer siempre esas sesiones con ese miedo, con ese temor a que algo o alguien pueda venir del otro lado y quedarse con ellos, ¿no? Yo siempre le he aconsejado a esas personas que cuando vayan a realizar una sesión de ouija la hagan siempre convencidos de lo que van a hacer. Eso de se abre una puerta, se abre... Bueno, eso de abrir una puerta, evidentemente si estamos intentando contactar con el más allá, pues tienes que abrir una puerta, ¿no? Pero de ahí a que vayan a quedarse con nosotros esas entidades, pues la verdad es que es harto difícil, ¿no? Pero bueno, ahí están, y se hacen mucho en muchos edificios encantados. Un pabellón real, que es el que tenemos en pantalla, con esa pequeña leyenda que les explica a nuestros espectadores lo que ocurre en él y demás. Sin embargo, las experiencias sobre todo tienen lugar, como comentábamos anteriormente, en el albergue, en la zona del albergue, principalmente en todo lo que eran las habitaciones donde pues las personas que iban allí estaban. A mí me llama también la atención que aún se conservaban las literas, con esa pintura amarilla tan característica, con los colchones, las almohadas. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo empiezan los fenómenos allí, David? Pues bueno, somos llamados o somos atraídos a este lugar por esas historias que cuentan los vecinos de esas personas que aparecían tanto en la zona alta que estamos viendo ahí, por esas ventanas. Y cuando nosotros llegamos allí, lo primero que nos encontramos es un lugar que ahí se ven en esas imágenes, difícil de entrar por los muebles, ¿verdad? Por la cantidad de basura y de escombros que había a la entrada. Cuando subimos por esa puerta, por esa escalera precisamente que se ve ahí, lo curioso fue aquella ocasión en la que cuando quisimos salir no encontrábamos la escalera, no sé si lo recuerdas, José Manuel, pero no se encontraba esa escalera de salida, es como si lo hubiesen borrado completamente de esas imágenes de que teníamos, de por donde habíamos entrado, ¿verdad? Al subir, como bien dices, vemos esas habitaciones, esos pasillos que parecían interminables, con esas habitaciones a derecha y a izquierda, y lo curioso fue como ver esas puertas sin que hubiese corrientes de aire, cómo se cerraban a nuestro paso. Es como si alguien quisiera no dejarnos entrar en esas habitaciones. Tanto es así que en una de las ocasiones también vimos cómo una almohada salía volando, ¿verdad? Y pasaba por al lado de nosotros, cayendo justo delante, ¿no? Nadie de nosotros había sido, nosotros nos guardamos. Hay que decir que sí es cierto que nosotros vamos a una investigación y nos reímos, es cierto, lo pasamos, intentamos pasarlo bien, pero no nos ponemos de bromas cuando estamos en el trabajo. Y aquí estábamos trabajando, estábamos realizando esa investigación y de pronto esa almohada aparece por encima de nosotros y cae justo delante de nosotros. No solamente eso, quizás lo más impactante, o de las dos cosas más impactantes que a mí me han pasado en este sitio junto contigo, que íbamos juntos, fue esa imagen de ese vídeo, justo en ese ático, ¿verdad? Esos dos sillones que había ahí. Cuando llegamos vimos a esa sombra de ese hombre sentado en ese sillón,
cómo hace el amago de levantarse, volverse a sentar, levantarse e irse de donde estaba. Y eso está grabado. Yo recuerdo de aquella jornada que además había más testigos. Estaba Luis Mariano Fernández con nosotros, estaba Jordi Fernández, venían los hermanos González, José Manuel y Manuel González, dos excelentes amigos, y cómo grabando en aquel pasillo aquella sombra que surge de uno de los sofás que hemos visto precisamente en el vídeo, en ese carrusel de imágenes que se han puesto inicialmente, cómo se levanta algo, sale andando hacia un determinado lugar y vuelve atrás y nos deja sorprendidos. O aquel aporte. Eso, ese es el otro caso que claro, una cadenita de plata que no era de nadie, que escuchamos caer y cuando acudimos a ver qué había sido, está perfectamente alineada a la entrada precisamente de lo que es el pasillo que distribuye las habitaciones del albergue y el saloncito ese final. Un aporte que además se mandó a analizar y la plata era vieja. Sí. La plata era de hace, pues en este caso, hacía 70 años y te quedas sorprendido como diciendo, bueno, ¿cómo es posible? Lo curioso de todo esto, José Manuel, es que en ese momento en el que se produce ese aporte, recuerdo cómo uno de los sensores saltó. Nadie estaba alrededor de ese sensor y en ese momento fue cuando escuchamos ese golpe, ese típico caer de una cadena, ¿verdad? Como, digamos, para que nuestros televidentes puedan entenderme, como si fuese eslabón por eslabón cayendo, ¿verdad? Y bueno, pues allí estaba, ¿no? Estaba, y como tú bien dices, bien alineada en el suelo, cosa que había, ¿cuánto tiempo? 20 segundos antes habíamos pasado por allí y allí no estaba. Allí no estaba. O esos descensos de temperatura. La famosa termogénesis que se registraban allí. Así es. Descenso de temperatura que recuerdo, estábamos en una conexión de una emisora de radio en la cual bueno, íbamos narrando un poco cuál es la labor que estábamos realizando allí y en un momento dado hay un descenso de temperatura de 20 grados, que ya es decir, que nosotros mismos pudimos notar por ese vaho que bueno, salió exhalado por nosotros, evidentemente, a ese descenso brusco de temperatura, ¿no? La verdad es que son fenómenos que se producen en este lugar que, sinceramente, desconozco si a día de hoy se siguen produciendo, pero lo que sí es verdad que en aquel momento a nosotros nos sobrecogió bastante. Cuando se va la primera vez a este sitio, se hace de la mano de Jordi Fernández y de Sergio Moreno. Yo recuerdo que estando allá, explorando un poco el sitio, íbamos los tres en aquella proto-ocasión, porque no se puede decir ni que fuera la visita cero, y recuerdo cómo lo primero que nos llamó la atención es que todos los teléfonos móviles, las baterías, iban descargadas, se quedaron descargadas. Con lo cual estábamos dentro, pero no podíamos hablar con nadie, no había cobertura y para colmo no teníamos batería en los móviles. Las linternas que llevábamos también se vinieron abajo. Sí. Esas imágenes que estamos viendo precisamente actuaba yo de cámara en muchas ocasiones delante Sergio Moreno por esas habitaciones que tú bien comentabas antes y que luego tuvimos la oportunidad en una visita posterior de transitar juntos. Y hay un momento en el que a Jordi, por ejemplo, alguien le toca la cabeza, es muy evidente ese toque de cabeza que hay. Y a él se ve como se vuelve y dice, alguien me ha tocado la cabeza. Uno se queda sorprendido, ¿verdad? Luego nos encontramos con otro hecho particular y es el día que acudimos precisamente allí con Luis Mariano Fernández, que hay un momento en el que empezamos a escuchar música antigua, pero música antigua, música de tiempos, en este caso, de la Guerra Civil. Acudimos a un salón grande que hay en la planta baja. En principio el sonido venía de allí, no lo podíamos identificar y hay un momento en el que iluminamos una pared y lo que aparece es un mural falangista en la cocina. Claro, y ya ahí te quedas
como diciendo, claro, hay una relación. Es decir, hemos escuchado como una especie de marcha franquista, y lo que nos encontramos aquí es un salón con todos los escudos de falange y demás, es decir, correspondiéndose con la época. Lo que más me sorprende de todo esto, José Manuel, es cuando se realiza una investigación, siempre es muy importante ver la historia del lugar. Y teníamos datos del rey, de Alfonso XIII, ¿verdad? Con ese lugar de recreo, de ahí el nombre de Tiro Pichón, ¿verdad? Porque iba a hacer esas prácticas de tiro a este lugar. Querer un poco darle fuste a la sierra para que fuera un lugar visitado por la aristocracia, lugar turístico. Efectivamente. Ese lugar que supimos posteriormente también por esas camas y demás, que era un lugar, pues, como si fuese un hospicio. Pero lo curioso es que tal hospicio no era. Y es que tiene mucha relación con un edificio del cual ya hemos hablado aquí en este programa, que es el Hogar Virgen de los Reyes. ¿Por qué? Porque los niños del Hogar Virgen de los Reyes iban de vacaciones a este sitio. Y eso lo supimos a posteriori. Es decir, los niños en el Hogar Virgen de los Reyes iban de vacaciones, los niños por un lado y las niñas por otro. Y en este lugar, en este edificio, los niños precisamente iban a visitarlos una quincena o un mes, y las niñas iban a visitarlo otra quincena y otro mes. De ahí esas camas que estaban en este sitio, y de ahí también puede ser, evidentemente, esos niños espectrales que se ven también en este lugar, y esas voces de niños que hemos podido captar con nuestras grabadoras en este edificio. Fenómeno de termogénesis, aportes, una ouija, un pentagrama pintado en el suelo, una dama de blanco, un lugar donde también se decía que el guardés, el viejo guardés, aún esperaba el regreso del rey, pero es que aquello ha sido más, porque aquello, después de dejar de ser pabellón real, fue una especie de sanatorio, sanatorio típico de la sierra, que normalmente acogía a enfermos con afecciones pulmonares, tipo tuberculosis. Sí. Luego fue albergue, luego fue un puesto, en este caso también hospitalario, y luego fue otro albergue. Toda esa es la historia que va contenida ahí. Más hechos extraños que hayan pasado. Pues hechos extraños en este sitio podemos encontrarnos, evidentemente el más peculiar de todos ellos es el tema de las psicofonías, ¿verdad? Esas psicofonías de venid, venid, que pudimos, o esa psicofonía precisamente cuando tocan la cabeza de Jordi, que tú comentabas antes, ¿no? La verdad es que esos golpes también que se pueden escuchar en muchos sitios, recuerdo una noche que estuvimos allí realizando también unas grabaciones y escuchábamos a niños haciendo como aullidos, ¿verdad? Y bueno, claro, lo primero que pensábamos era que las personas que viven alrededor, bueno, no hubiesen visto luces y demás y estuviesen con las bromas. Una de las personas de nosotros fue a dar esa vuelta por el lugar y demás para pedir un poquito de paz y demás. Pero la sorpresa suya es que las casas estaban todas apagadas, eran altas horas ya de la madrugada, y allí no había nadie que estuviese jugando, entre comillas, ¿verdad?, con nosotros, a no ser que fuese algún niño espectral que sí estaba jugando a asustarnos, en este caso. En la parte alta, sobre todo, la parte alta del edificio, es donde quizás más se ha podido captar esas presencias de esos niños, y también, por supuesto, la de ese guardés. Recuerdo una fotografía en la que en una de las vidrieras que todavía quedaban en este edificio, pues se ve la cara de un hombre, no es una pareidolia, hay que decirlo, y que está relacionada, podemos decir que está relacionada con esa imagen de ese guardés, porque la fotografía, junto con esa imagen que se capta ahí, la pudimos comparar. Y la verdad es que son muy similares. ¿Nos vamos a escuchar psicofonías? ¿Te parece bien? Vamos a escuchar psicofonías. Sobre todo porque seguramente nuestros espectadores que siguen este programa con interés tienen ya curiosidad, aparte de esas imágenes que hemos estado viendo de la investigación y demás, de escuchar psicofonías. Vamos a empezar a escuchar este lote
que hoy ilustra precisamente esta investigación para empezar a documentar precisamente esos sonidos que provocan esas voces del otro lado o esas voces de nadie. Comenzamos por la primera de ellas, que es curiosa porque se graba en uno de los salones y que, bueno, dice aquello de venid, venid. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Firman las fotos. Ahí hay una sombra, ¿eh? ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido el foco, ¿eh? Tampoco vamos. Ahí ella. Firman las fotos. Sí, porque esta psicofonía en concreto, fíjate, yo le voy a decir en este caso a nuestro realizador que la vuelva a poner, porque lo que se escucha es muy pequeñita. Ahora escuchamos venir, venir. Se escucha muy bajito, un sonido muy pequeño que dice enfermizo. Vamos a escucharla. Ahí hay una sombra, ¿eh? ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido el foco. Tampoco vamos. Ahí ella. Firman las fotos. Ahí hay una sombra, ¿eh? ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido el foco. Bueno, que coincidía aquí, si no recuerdo mal, José Manuel, con ese momento en el que a Jordi pues le tocan la cabeza. Y además fíjate que es muy curioso porque, bueno, en un alarde en este caso técnico nos han subido el volumen para que se escucha bien, se escucha muy bien. Sí, sonidos roncos, sordos, que dice enfermizo, además gradualmente. Haciendo referencia un poco precisamente a la función que tuvo el hospital antiguamente, lo que es el tiro de pichón. Escuchamos otra psicofonía. Vámonos con otro audio, con otro sonido, y seguramente se van a quedar también sorprendidos por bueno, pues todo lo que son esas inclusiones que podemos ir grabando. Bueno, niña, no te preocupes. Vamos. Y ahora me voy para allá. Bueno, niña, no te preocupes. Y ahora me voy para allá. Bueno, niña, no te preocupes. Y ahora me voy para allá. Vamos, como si te invitaran a entrar, como si te dijeran aquello de ven, que no es la primera vez que nos lo dicen aquí. La verdad es que, bueno, esa es la palabra siempre de ven, vamos, fuera, iros de aquí, suele ser muy curioso. Típico. Seguimos viendo psicofonía, nos vamos con otra psicofonía grabada en Tiro de Pichón, que es el edificio objeto hoy de nuestro programa aquí en 7 Televisión. Salimos por la puerta y salimos por la puerta en un momento en el que ahí nadie estaba hablando. Nadie. Además es curioso porque ahí es donde hemos podido ver precisamente esas imágenes que tú decías pintadas en la pared de esas imágenes falangistas, y la tenemos precisamente, ¿verdad? Y que bueno, pues es curioso que en este lugar dijeran eso, ¿no? Salimos por la puerta. Vámonos con otra psicofonía, vámonos con otro sonido del más allá, o ese presunto más allá, que hoy estamos sirviéndoles para que vean un poco todo lo que es esta investigación en Tiro de Pichón. A ver, pero bueno, aquí he estado ahí, ¿no? Pero bueno, aquí he estado ahí, ¿no? Mamá. Tal vez algunos de los inquilinos, entre comillas esto de inquilinos del albergue, David. Niños, ¿verdad? De esos niños que comentábamos que, ¿por qué no? ¿Qué más lo tuvieron que pasar estas criaturas en aquellos hospicios, en aquellos albergues de la época? Tuvieron que pasarlo tan sumamente mal que algunos de esos niños que he tenido la oportunidad de entrevistar para conocer un poco la historia también del Hogar Virgen de los Reyes, precisamente,
están muy marcados por aquella época. Para mí los manicomios son lugares tremendamente singulares, abruptos y marcados por todo un estigma social. Hoy les quiero llevar al manicomio de los desesperados de la mano del Grupo Cero. Un lugar en el que se vivieron experiencias muy fuertes y en el cual, de forma condensada, queremos hacerle hoy un recorrido para que lo conozcan y vivan mejor los fenómenos paranormales que se describen en su interior. Nos vamos a ese manicomio de los desesperados. ¿Venías aquí a orar? ¿Buscabas la salvación a tus pecados cometidos? Es lluvia, ¿no? Yo creo que está lloviendo. Se escucha algo, sí, pero no estoy seguro. Espera. Está lloviendo. Hoy marcaban tormentas en la zona. Eso puede ser beneficioso al cargar el ambiente de electricidad estática, energía estática. Creemos que eso puede favorecer a que las entidades se comuniquen con nosotros. ¿Te gustaría que diéramos el Padre Nuestro? ¿Serías capaz de acompañarnos? Decidimos recitar un Padre Nuestro y ver si así alguna entidad se pronuncia en referencia al rezo. Es tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero no ocurre así, salvo cuando terminamos. Aquí sí que descubrimos una inclusión psicofónica de calidad muy pobre. ¿Esta oración te recuerda? ¿Te suena? A continuación, sí se capta un registro de mejor calidad y que responde a la pregunta, solo que ésta se acopla al suspiro que realiza Juanjo. Si prestáis atención lo localizaréis, identificando incluso su tono. ¿Hay entidades malignas aquí? ¿Han entrado de algún modo en este lugar sagrado? ¿Estáis seguros o seguras en este lugar, en este enclave, en la capilla? No captamos más registros relevantes, por lo que decidimos abandonar la iglesia. Una vez fuera, encontramos un corredor abarrotado con diversos enseres, incluso mobiliario de hospital. Nos parece un buen sitio, por lo que decidimos proseguir aquí con las pruebas. Y no nos equivocamos. ¿Esta silla de ruedas era tuya? ¿Te pertenecía? Si esa silla ya no te hace falta, ¿verdad? Las psicofonías transcurren en poco espacio de tiempo, lo cual no deja de ser sorprendente. Pero eso no es todo, aún vienen más y de mejor calidad. Si esta silla no era tuya, ¿sabes de quién era? ¿Quién la usaba? ¿O la usabais muchos internos indistintamente? ¿Os trataban bien los encargados de cuidaros? Se trata de una voz masculina, sin duda alguna. Parece responder a la pregunta, pero la interpretación es aproximada. Si no lo hacían, puedes mostrar tu descontento en una de las grabadoras. Esto fue un psiquiátrico. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Quizás la etapa que recuerdes fue cuando era un hospital. ¿Estabas entonces en aquella época en este enclave? Realizo una pregunta sobre el pasado del enclave y la respuesta que obtenemos, a pesar de no ser la esperada, nos sorprende. Esto fue en la Guerra Civil, un hospital de sangre. Hubieron muchos soldados aquí internos.
incluso soldados italianos. ¿Eres alguno de ellos? ¿Alguno de esos soldados que fue ingresado aquí por algún tipo de herida? Si es así, quiero que nos digas cuál era tu división o tu unidad. ¿Qué que ha sido? ¿Se han oído pasos? No. He escuchado Sí. Ha habido un toqueteo. de sonidos, pero ha sido muy... para ser casual, ¿eh? Algo así. Sí. Tal cual indicamos, los golpeteos son muy armónicos, lo cual no puede ser casualidad. Parece que algo o alguien nos ha querido responder de esta forma. Si has sido tú, toca este aparato que tiene luces. Acércate a él. Acércate a ese aparato si has sido tú. Aquí a mi derecha veo un montón de camas apiladas. ¿Estuviste en alguna de estas camas postrado? Y de nuevo se vuelven a registrar pasos, esta vez mucho más sutiles y que pasan desapercibidos a nuestros oídos, pero con unos buenos auriculares los podréis escuchar. Este lugar ha tenido muchos usos. Sanatorio de heridas del frente de la guerra civil, hospital de sangre, como sanatorio mental, pero también ha sido monasterio antiguamente en sus inicios y un seminario, quizás a su monje. El portazo final puede cobrar sentido con la siguiente matización de Juanjo, pero los pasos siguen sin tener sentido alguno. Vamos a escuchar de nuevo. Insistimos en la importancia de usar auriculares para este registro. Un asilo. ¿Habéis oído el golpe? Sí, pero ha sido muy lejano y de fuera. Sí. También fue un asilo. Quizá fuiste un anciano. Una persona que aquí encontró el calor de un hogar. ¿Dónde te gustaría que fuéramos a intentar comunicarnos con vosotros? ¿A qué parte de este edificio? Regresamos al campamento base. Aquí hay unas escaleras de acceso a las plantas superiores, por lo que ha llegado el momento de descubrir qué más nos depara el enclave. Subimos varias plantas y encontramos lo que parece fue parte del hospital, aunque no descartamos que aquí se ubicase el antiguo asilo. ¿Sigues internado en alguna de estas habitaciones? Si es así, dinos por qué estás aquí. ¿Has oído? Sí, he oído algo, sí. Yo no he oído nada. Sí. Pero ha sido un golpe, ¿no? Ha sido como un arrastrar o algo. No, tampoco. Me recuerda mucho al primer sonido, porque ha sido como algo como si lo tocan. Puede ser. Si estabas internado en alguna de estas habitaciones, ¿podrías hacer un ruido en la habitación que solías estar? Seguimos transitando por el pasillo hasta que llegamos ante una acumulación de escombros que decidimos no sortear. Nos adentramos en las habitaciones, encontrando viejos enseres e información del lugar, pero el enclave no nos da tregua. A ver, un momento, ¿eh? He oído algo por ahí. Los extraños ruidos son una constante. Al fin encontramos una habitación adecuada donde poder seguir experimentando, pero como una especie de insólito ajetreo de fondo, acompañado por murmullos lejanos, nos alerta una vez más. ¿Has escuchado algo, no? ¿Qué has oído? No sé, se oye algo. Yo. Cuando captamos toda nuestra atención, este desaparece. Procedemos a realizar una sesión de Spirit Box. Bueno, ¿estás en esta habitación? ¿Falleciste aquí? ¿Nos puedes indicar tu nombre?
¿Qué dolencia padecías para estar aquí? No hay respuesta a nuestras preguntas por el momento, pero analizando el audio encontramos este sonido extraño que no sabemos de dónde procede. ¿Cómo te sentías cada vez que te acostabas en esta cama? ¿Estás en esta habitación? Ha sido una voz metálica, ¿no? Indícanos cuál era tu enfermedad o tu discapacidad. No. ¿Por qué no nos quieres decir qué discapacidad o enfermedad tenías? ¿Habéis oído? ¿Qué ha dicho? ¿La puerta? Me desconcierta este mensaje. ¿Por qué hace referencia a la puerta? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en la puerta o por qué has nombrado la puerta? ¿Te refieres a la puerta de entrada? Eso es lo que está pensando en este mismo momento. ¿Serías tan amable de que nos estás avisando de algún peligro? No sería la primera vez que nos avisan de la llegada de visitas en una investigación. Por ello que no sea inevitable pensar que pueden estar avisándonos. Seguimos obteniendo más mensajes inquietantes. ¿Te llamaban loca? Hostias, he dicho. ¿Has repetido lo de loca o loco o algo? ¿Estabas aquejado de algún problema psíquico? ¿No te comprendían? ¿Te internaron aquí? ¿Ha hecho puerta otra vez? De nuevo hacen referencia a la puerta. Ese empecinamiento nos sorprende e inquieta a partes iguales. Como apunte, y para que comprendáis por qué en ocasiones lo que decimos oír en el momento difiere de lo que se oye en el reportaje, os mostramos lo captado por el audio de la cámara. Debido a una menor calidad del micrófono, el registro no parece el mismo. Ya no hay más respuestas reseñables en esta habitación, por lo cual decidimos movernos. Spirit Box en mano, deambulamos por los corredores. Y apenas comenzamos cuando una voz infantil nos sorprende. A ver. Hostias, ha dicho hola. ¿Has visto que la has Pero eso es clarísimo, lo digo yo desde aquí. A pesar de que Andy está de espaldas a la cámara y con el altavoz tapado, la voz sigue siendo muy clara. Vamos a escuchar el fragmento de nuevo. A ver. Hostias. A ver. A ver. Hola. ¿Nos puedes ver? Hola. ¿Y estoy? En esta planta antes oíamos bastante el golpe. ¿Estás aquí con nosotros? Hostia, qué susto, tío. Qué sobresalto me ha pegado. Esa no me la esperaba. ¿Has sido tú el del golpe? ¿Aquí había hombres o mujeres en esta planta? Mujeres. Ha dicho mujeres. Pero he dicho tu nombre. Sí. Cuando vayas a hablar, dime y tapo. ¿Vale? ¿Ha sido una risa? He escuchado algo muy... Una risa, ¿no? Es como si ante el apunte de Andy, la entidad se ríe tímidamente. La risa es de tonalidad infantil. Mujeres. Pero he dicho tu nombre. Sí. ¿Vale? ¿Eres un hombre o una mujer? José. Ha dicho José, tío. Pero lo ha dicho una mujer. Ha dicho una mujer, José, ¿no? Sí. Aunque mis compañeros creen que ha sido una voz femenina, si volvemos a escucharlo, descubriremos que no. De tono susurrante, como cansado, se aprecia claramente la tonalidad masculina. ¿Hay algún niño por aquí?
Nos has dicho hola. Me parecía la voz de un niño, ese hola y ese José. ¿Te llamas así, José? Vamos a caminar más hacia adentro. Si quieres que nos paremos en alguna habitación, puedes dar un golpe, por decirlo por aquí. ¿Sigues por aquí con nosotros? Dinos algo, por favor. ¿Eres un niño? O quizá eres un adulto y te estás haciendo pasar por niño. Algunos mensajes son confusos. Continuamos transitando por el pasillo, y cuando nos detenemos frente a una habitación, obtenemos esto. ¿Estabas quizás por alguna de estas habitaciones en las que estamos ahora, a oscuras? ¿Estabas aquí, en esta? Las supuestas detonaciones podría ser una corriente de aire golpeando el micrófono. Aire que no ha creado este efecto ni antes ni después de esto. La voz es de difícil escucha, y más tras unos sonidos graves, pero acomodando el oído a las frecuencias se puede escuchar, al menos la tonalidad. ¿En esta? Nos adentramos en la estancia. Ahora fijaros en lo siguiente. Andy se aproxima a una de las ventanas, y cuando se aleja de estas, una hoja de madera se mueve insistentemente. Quizás dormías en una de estas camas. ¿Es así? Lo lógico a pensar es que Andy la ha movido sin querer, pero lo extraño de todo esto es la duración de la oscilación, muy exagerada para un simple toque inoportuno. Cabe decir que las ventanas estaban cerradas e intactas, imposibilitando cualquier corriente de aire. ¿Era esta tu cama? ¿En este piso estaban los enfermos mentales? Sí. Ha sido un sonido claro, ¿eh? Sí. En esta planta eran los enfermos mentales de menor edad, o sea, los niños. Porque había niños aquí, ¿verdad? Las voces han descendido en número en esta estancia, así que volvemos a salir al pasillo. Lo transitamos hasta el final, descubriendo aquí gran cantidad de maletas amontonadas. Pero lo más sorprendente es la voz que aquí se genera. Aquí vemos un montón de maletas viejas. ¿Reconoces alguna de estas maletas como tuya? ¿La flor ha dicho? La flor, ¿no? Parece que hay unas flores en la mesa. Hostia, hay unas flores, ¿no? Ahí. Sí. ¿Te gustan esas flores? Encima la voz parecía de una persona... Hay más flores también. Parecía de una persona con algún problema. Ha dicho la flor. Lo ha pronunciado muy raro. Ponte tú el... En la esquina hay más flores decorativas, y por su tamaño me atrevería a decir que son a las que ha hecho alusión la entidad. Insistimos con las flores. Queremos saber cuál es el motivo por el que le interesan. Quizá le gustaba verlas cuando estaba ingresado. ¿Te gusta esta flor de aquí que tengo a mi espalda? ¿Qué flor es? ¿Te gustaba venir a este punto a mirar las flores? Vas a correr. Vas a correr. Sí. ¿Te gusta este punto en particular por algún motivo? Nos internamos tanto en el edificio tras esta prueba que ocurre lo que temíamos. Nos perdemos. Subimos, bajamos, desandamos nuestros pasos, pero no conseguimos ubicarnos ni tampoco cómo volver al campamento base. El enclave es inmenso, laberíntico, y cada estancia es nueva para nosotros. Tanto es así que llegamos a una zona muy interesante.
Un cartel nos indica que estamos en el pabellón de psiquiatría para mujeres. Aprovechamos la oportunidad y continuamos aquí la investigación. Vale, comenzamos. Acaba de saltar el detector de campos. ¿Has sido tú? ¿Puedes repetir lo que vuelva a saltar? Esto era el área de psiquiatría. ¿Estuviste internada aquí? Porque tenemos entendido que era de psiquiatría para mujeres. Queremos saber cómo te encuentras. Resulta sorprendente cómo en breve espacio de tiempo nos han respondido 2 veces y de forma inteligente. Por el tono podríamos decir que es la misma entidad. Si estás en esta planta con nosotros, ¿puedes dar algún golpe? Algo muy lejos. O sea, un golpe a lo lejos, muy lejos. Ese golpe tan a lo lejos es porque estás por aquella zona de allí. ¿Te suelen dar muchas pastillas para tu mal o dolencia? Seguimos transitando por el pasillo y las psicofonías siguen plasmándose en nuestros dispositivos, así como también los golpes de desconocida procedencia. Quizá en esta planta, cuando fue hospital de sangre, hubo aquí ingresados o fallecidos que fueran militares. ¿Te trataban bien los enfermeros? ¿Tienes alguna queja? Si quieres quejarte de algún maltrato, lo puedes hacer ahora. No te van a hacer nada ni te van a castigar. Puedes decirlo abiertamente. Siéntete libre. Fue un golpe muy fuerte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que este no era un golpe como una puerta, era un golpe, una puerta, parecía un golpe de suelo, sí. ¿Ese golpe significa que te trataban bien o que sufrías algún tipo de maltrato aquí? Y del manicomio de los desesperados a un rascacielos, en una película. Te van a matar. ¿Qué diría usted si le ofrecen un trabajo de portero o de portera en un rascacielos? Lo acepta porque está bien pagado, porque tiene un buen horario, y cuando estás trabajando allí dentro te empiezan a llegar informaciones de muchas desapariciones que se han producido en su interior, y a partir de ahí llegan los hechos extraños, todo rodeado de mucho misterio. Precisamente es de lo que va el tráiler de esta película que hoy les recomiendo ver. El Virgil fue construido en 1923. Hoy es uno de los edificios más exclusivos de Manhattan. Hola, soy la nueva empleada. Con semejante riqueza, es de esperar la excelencia en el servicio. ¿Cuántos cerrojos? Este edificio es un templo a Satán. Cada mes tenemos que ofrecer un sacrificio humano. Esta noche, tú eres la ofrenda. Te pillamos.
que haber una forma de salir. El edificio se diseñó para ser una trampa mortal. Nuestra ofrenda anda suelta. Estad atentos. He mandado una foto suya al chat. Jódete. No, jódete tú. No, zorra, jódete tú. Jódete tú. No tengo ni idea de qué va esta mierda. Pero rezad para que me pilléis de buenas. Pero... ¿quién coño eres? ¿Dónde has aprendido a pelear así? En la cárcel. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Un programa en el que hemos ido desde Huelva hasta el Levante español, hemos visitado un rascacielos y todo ello bajo un paraguas, el paraguas del misterio. Nosotros les dejamos. Será hasta la próxima semana aquí en su casa, en 7 Televisión Andalucía, pidiéndoles que sigan en nuestra compañía, que disfruten de la programación amplia que tiene esta casa a nivel local y a nivel autonómico, y que también nos vean a través de la redifusión o a través de la página web en 7 Televisión Andalucía. Yo les emplazo una nueva cita la próxima semana aquí en Andalucía Paranormal. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.